Y en este caso vamos a hacer una charla en la cual vamos a introducir ciertos conceptos que nos parecen relevantes para la gente que está empezando a invertir, para la gente que quiere dar los primeros pasos en el mercado, y vamos a intentar explicarles nociones acerca de cómo desarrollar hábitos saludables al momento de invertir, algunos conceptos importantes en nuestra vida, en nuestra relación con el dinero y en nuestro acercamiento hacia las inversiones bursátiles. Como siempre hacemos, les pedimos que en caso de que surjan dudas, las depositen en el chat y después las vamos a ir revisando con el correr de la charla, y al final de la charla vamos a abrir una ronda de preguntas y vamos a revisar las dudas que quedan expresadas en el chat. Bueno, arrancamos. ¿Por qué es importante invertir? Disculpen que pueda ver si... es importante desarrollar al momento de invertir y descubrir el concepto de independencia financiera. Es un concepto al cual todos nos gustaría alcanzar, que es muy difícil lograrlo, pero que es una buena meta para ponerse al momento de invertir y para accionar en torno a intentar ser cada vez más independientes financieramente. La independencia financiera significa que un individuo independiente financieramente tenga la capacidad de cubrir todas sus necesidades económicas sin tener que realizar ningún tipo de actividad. Conceptualmente esto quiere decir, por ejemplo, yo tengo una serie de gastos para cubrir mes a mes o año a año, y haber realizado las inversiones o haberme comportado financieramente de tal manera de poder cubrir estas necesidades sin tener que trabajar para conseguirlo. Este concepto se vincula con el concepto de ingresos pasivos. Una persona alcanza la independencia financiera cuando sus ingresos pasivos son más altos que sus gastos cotidianos, que sus gastos normales. Y el concepto de independencia financiera está relacionado con el bienestar económico de un individuo, pero no con su riqueza. Esto quiere decir que una persona independiente financieramente va a gozar de un bienestar económico, es muy probable que no sufra situaciones de estrés económicas, pero no quiere decir que una persona por el solo hecho de ser rica o de gozar de un estado de riqueza patrimonial va a poder ser independiente financieramente. Pueden haber personas con distintos niveles de ingresos y de gastos e igualmente ser ambas libres financieramente. En cuanto a la clasificación entre ingresos activos e ingresos pasivos, los ingresos activos son aquellos que dependen de que la persona realice una actividad, realice un esfuerzo, involucre tiempo, involucre sus conocimientos, su fuerza de trabajo para generarlos. Casos particulares de ingresos activos son, por ejemplo, un trabajo en relación de dependencia o un trabajo por cuenta propia, pero en el cual yo tengo que invertir estos factores, mi tiempo, mi esfuerzo, mi capacidad, para generar un ingreso. Los ingresos pasivos, en cambio, son aquellos que no precisan directamente de la participación de la persona, son aquellos que se generan, por ejemplo, a través de inversiones o poniendo en funcionamiento una empresa en la cual yo pueda apalancar mi capacidad y empezar a generar ingresos que no dependan de mi esfuerzo directo. En cuanto a los ingresos pasivos, que es lo que nos trae acá, que es lo que uno busca cuando empieza a invertir, cuando se involucra en el mercado bursátil, hay distintas formas de generarlas. Como les comentaba recién, puede ser los dividendos o los resultados que tengamos
con nuestras empresas propias, con nuestros emprendimientos, y dentro de lo que es el universo de las inversiones, estos ingresos pasivos surgen cuando se revalorizan nuestras tenencias, cuando yo compro un activo financiero, compro un bien y este aumenta de precio, cuando cobro intereses por mi dinero, cuando en el caso de invertir en acciones, por ejemplo, la empresa en la que invierto reparte dividendos, cuando invierto en bonos, cuando los bonos me dan una renta, cuando alquilo un bien y recibo el cobro del arriendo. Todos estos son una serie de ingresos pasivos en los cuales no depositamos nuestro esfuerzo para generarlos y que nos pueden acercar a la independencia financiera. En el caso de las inversiones, quería desarrollar sobre todo la importancia que tiene el tiempo al momento de invertir. Es un factor muy relevante, es uno de los factores más relevantes al momento de ver los resultados que yo me proponga al momento de invertir, y es mucho más importante que el timing que tenemos o la suerte que tenemos o el posicionamiento adecuado en un momento del tiempo. Es mucho más relevante el tiempo que nos planteamos como horizonte en cuanto a invertir para el largo plazo. Esto se vuelve mucho más relevante que el posicionamiento particular en un tipo de activo. Y el factor para que se dé esta situación, la importancia que tiene el tiempo a la hora de invertir, se da por un concepto muy potente que es el concepto del interés compuesto. Esto quiere decir que cuando yo realizo una inversión y esta inversión me reporta ganancias, me reporta dividendos, yo estos dividendos, en vez de utilizarlos para mis gastos corrientes o retirarlos del capital invertido, los agrego a la suma, los agrego al capital, los agrego a mi monto de invertir, y por consiguiente todos los intereses que me genere este capital en periodos posteriores van a surgir de una base mayor. Acá puse algunos ejemplos ilustrativos de este concepto para que vean cuán potente puede ser, y esto surge de que si nuestro capital invertido va creciendo, la fórmula de interés se vuelve exponencial. Puse dos ejemplos en concreto, uno en el cual invertimos 1.000 pesos y tres casos particulares. Un caso en el cual en estos 1.000 pesos se capitalizan con un interés simple del 10%. Esto quiere decir que invertimos en algo que nos genera un 10% año a año, pero esos intereses los vamos quitando y siempre estamos invirtiendo todos los años solo el capital de 1.000 pesos inicial. O un ejemplo en el cual este interés lo reinvertimos, las ganancias de este 10% las vamos reinvirtiendo con el paso del tiempo, y un caso en el cual el interés que ganamos es del 15% y vamos reinvirtiendo esto año a año. Acá observamos como en el caso del interés simple, con el pasar de los años, más allá de que nuestro capital aumenta, aumenta en mucho menor cuantía que si nosotros hubiésemos reinvertido año a año los intereses resultantes de nuestra inversión. Y acá ven la diferencia que surge de tan solo un 5% más de interés y cómo oficia de forma exponencial el interés compuesto en el capital final. Acá les dejo un cuadro de las magnitudes que obtendríamos con el pasar de los años en caso de optar por una inversión de interés simple o una inversión de interés compuesto. En el otro ejemplo hice el mismo ejercicio, nada más que utilizando aportes paulatinos de 1.000 pesos. O sea, cada año vamos agregando a nuestra canasta de inversión 1.000 pesos. Acá se puede ver cómo los resultados también van muy en favor del interés compuesto, o sea, de reinvertir nuestras ganancias, y cómo el hecho de ir invirtiendo
año a año con cierta disciplina, o mes a mes, o el solo hecho de adquirir la disciplina de ir ahorrando e ir agregando capital a mi monto invertido, nos da como resultado un valor mucho mayor, y este es el diferencial que nos da el tiempo en las inversiones. En cuanto a los distintos tipos de activos y los distintos tipos de resultados que podemos obtener para invertir, también hay una diferencia muy concreta, y es un caso que se da muy particular en Argentina, en el cual nosotros observamos que mucha gente recurre al dólar como un activo de resguardo y pensado como una inversión en sí, por el hecho de que el peso es una moneda que tiende a depreciarse paulatinamente, y por ello vemos al dólar como un activo refugio. Pero si analizamos el comportamiento del dólar frente a los distintos tipos de activos del mercado financiero, comparado en este caso con las acciones, comparado con el rendimiento de los bonos a lo largo del tiempo, de las letras del tesoro y del oro como un commodity que también es utilizado por los inversores como refugio, podemos ver que en el largo plazo, acá hay una serie de tiempo muy extensa que parte desde 1800 en adelante, podemos ver cómo el dólar se ha ido depreciando, o sea, el valor real de cada dólar ha ido cayendo con el paso del tiempo, y esto se debe a que básicamente Estados Unidos es un país que también tiene ciclos inflacionarios, en el cual la moneda en términos de los bienes que puede comprar también va perdiendo valor, va perdiendo poder adquisitivo, y en cambio el resto de los activos, sobre todo las acciones, sí tienen rendimientos reales. En el caso de las acciones estadounidenses, podemos ver que tomando esta serie de tiempo nos han reportado un interés o una revalorización de casi el 7% anual. Esto también refleja la importancia que tiene el hecho de incorporar activos financieros a nuestra cartera de inversión, o dentro de nuestro universo de activos a considerar en cuanto a buscar obtener esta independencia financiera. En este cuadrito lo que muestra es también la importancia de la constancia al momento de invertir, de ser constante y pensar en horizontes de tiempo largos al momento de invertir. Esto también es muy importante, debido a que si nos basamos en inversiones de largo plazo, podemos ver cómo manteniendo nuestra inversión por un periodo de 10 años, hay una altísima probabilidad de que nuestra inversión en renta variable, en acciones, supere el rendimiento del cash o de los títulos de deuda. Es por ello que hay que pensar en este tipo de inversiones con horizontes temporales largos, por el hecho del interés compuesto que recién comentaba, pero también por el hecho de que es muy probable que en el largo plazo mi inversión en activos financieros, mi inversión en acciones, termine ganándole al resto de los activos en los cuales puedo invertir. Acá hay otros cuadros que muestran lo mismo. Acá se ve claramente el potencial del interés compuesto en este gráfico de barras rojo. Es un ejemplo en el cual una persona invierte en acciones de Estados Unidos, pero todos los dividendos que cobra los quita de la inversión, o sea, los saca, los utiliza para otra cosa. Y esta sería la ganancia final a lo largo de los años, empezando desde 1925 en adelante. Y este cuadro, este rectángulo rojo más grande, es el resultado de la misma inversión, pero si la persona hubiese reinvertido todos los dividendos que obtuvo en acciones. Acá se ve claramente el potencial del interés compuesto y de la constancia en el resultado final de las inversiones. Y acá se ve también el desempeño de las acciones como cobertura
contra el aumento de los precios, o sea, contra la inflación. Se ve como las acciones son el mejor mecanismo para proteger el valor de nuestro dinero con respecto a la pérdida de valor de las monedas. Bueno, ahora pasando a los pasos importantes al momento de definir nuestra inversión o de adquirir hábitos que sean saludables en cuanto a nuestra relación con el dinero y en nuestra búsqueda de la independencia financiera, recalqué 3 puntos que considero relevantes. En primer lugar, la definición de metas con respecto a nuestras inversiones, metas que sean específicas, que sean medibles, que sean también alcanzables, no ponernos metas que sean surrealistas o imposibles de cumplir, sino que sean metas que nosotros podamos ver concretas, que tengan objetivos específicos y que nos orienten a adquirir acciones que conlleven resultados. Estas metas pueden ser por ejemplo, un fin específico, como por ejemplo adquirir un bien en el futuro, o pensar en ahorrar para pagarme un estudio, para pagar un viaje, para mi retiro a futuro, para la adquisición de un bien material con un horizonte temporal de mediano y largo plazo. Tienen que tener objetivos concretos y sobre todo también puede ser un objetivo concreto el hecho de estar cada vez más cerca de la independencia financiera y depender cada vez menos de mi esfuerzo en la construcción de riqueza o de capital y depender más de mis ingresos pasivos. Por más claras que tengamos las metas de inversión, no sirven de mucho si no tenemos capital para invertir. De aquí es a donde entra en juego el concepto de ahorro. Para generar capital y para tener disposición para invertir, tenemos que generar ahorro y para ello tenemos que traquear, tener forma de medir cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, poder tener una noción clara de si tenemos capacidad de ahorro o no, y si no tenemos capacidad de ahorro, buscar la forma de reducir nuestros gastos, ver qué gastos por ahí son superfluos y se pueden erradicar, ver la forma de cubrir nuestras deudas o deshacernos de nuestras deudas más onerosas y generar el hábito de lo que en inglés se dice, bueno, pay yourself first, que sería como el hecho de pagarme a mí primero, que es decir, bueno, de todo lo que me ingresa por mes, yo busco un porcentaje de eso para pagarme a mí mismo primero. Puede empezar siendo un 2, 3, 5% de lo que me ingresa por mes, invertirlo en mí mismo y utilizando esta disciplina se logra, más allá de los gastos que se tengan, pensar en que uno tiene que ir acumulando capital e invertirlo en pos de la independencia financiera. Como último punto importante al momento de invertir es el hecho de hacerlo de forma inteligente. Esto quiere decir haciéndolo de una manera que nos acerque a nuestras metas, de una manera en la cual se pondere la visión a largo plazo, se tenga en cuenta la relevancia que tiene el tiempo, los horizontes que nos ponemos, el interés compuesto, cómo se va capitalizando nuestra inversión, si somos prudentes, si seguimos juntando de a poco capital y lo invertimos, hacer inversiones diversificadas, teniendo en cuenta nuestro perfil de riesgo, teniendo en cuenta el objetivo que queremos lograr con ese dinero, y también que sean inversiones que se adapten a la etapa de nuestra vida
la forma de vida que vamos a buscar. Obviamente no va a ser lo mismo el método de invertir para alguien joven, para alguien que está dando sus primeros pasos en su vida profesional o en su vida independiente, que la forma de invertir de alguien que está cerca de su retiro, que necesita del capital que acumuló durante su vida para proveerse los medios cuando deje de tener ingresos activos, la forma en la cual hacerlo, la forma en la cual va a plantear su horizonte temporal y la forma en la cual va a tomar riesgos es muy probable que sea distinta. Ahora los dejo con Facundo, que les va a hablar un poco acerca de los distintos instrumentos de inversión, los distintos instrumentos de los cuales disponemos en San Juan Bursátil para ayudarlos en sus primeros pasos dentro del mundo financiero y dentro del mundo de las inversiones, y les va a contar también cómo podemos ayudarlos para invertir de forma inteligente. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que vamos a hacer para ver en qué invertir, que es lo importante, digamos, de todo esto, vamos a hacer una clasificación de qué tipos de títulos tenemos, ¿bien? Para que puedan justamente invertir de forma inteligente. La clasificación que voy a hacer la voy a dividir en tres. Vamos a tener primero según el emisor de los distintos instrumentos, después según el flujo que representan y después según la estructura de emisión, ¿bien? Y vamos a ver qué tipos de títulos hay y vamos a aclarar ciertas dudas que hay a la hora de clasificar los distintos instrumentos. Según el emisor, puede ser público o privado. Público es cuando lo emite el Estado en cualquiera de sus organismos, en cualquiera de sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal. Y privado es cuando lo emiten las empresas. Acá hay un montón de ejemplos, vamos a ir a los más importantes para no aburrirlos tanto y a los que por ahí más se invierte, ¿no? Dentro de los públicos tenemos los bonos y las letras del tesoro. Los bonos, como les decía recién, pueden ser nacionales, provinciales o municipales, pero básicamente los bonos son una promesa de pago del Estado que nos hace como inversores, a nosotros o a cualquier otro tipo de inversor, de pagar un capital, que es el capital que nosotros le hemos prestado mediante esa licitación de bonos, más un interés, ¿bien? Las letras del tesoro funcionan de forma similar, nada más que las emite el tesoro. Después, en los títulos privados, los más destacables por ahí son las acciones, que son esas pequeñas partes del capital de una empresa que me otorgan el derecho de socio, entre comillas, más allá de que sea una muy pequeña participación, pero esos son los derechos que tengo. Y la forma que voy a buscar un rédito con las acciones es o mediante dividendos, o mediante una apreciación del precio, o mediante las dos, ¿bien? Después tengo las cuotas parte de un fondo común de inversión. Esto también se habla mucho de fondos comunes de inversión ahora. Recuerden que, para los que nos han acompañado en otras charlas, los fondos comunes son una cartera grande de activos, digamos, de diversos activos, dependiendo del fondo, y las cuotas partes son la participación que yo tengo dentro de esa cartera gigante de activos, ¿bien? Otro instrumento para destacar son los cheques de pago diferido. Yo con una cuenta bursátil puedo comprar cheques de pago diferido y los puedo vender si soy empresa también. Son un instrumento bastante interesante. Para la empresa es interesante porque se puede financiar, y para el que lo compra es interesante porque puede hacer una tasa en pesos. Las obligaciones negociables son muy similares a los bonos. La diferencia es que lo emiten las empresas y por lo tanto me salgo del riesgo Estado y voy al riesgo privado, ¿bien? Pero funcionan de forma muy similar. Después, según el flujo que representan, tenemos renta fija y renta variable, y acá sí me voy a detener a hacer algunas aclaraciones, porque hay una confusión por ahí con este concepto. Dentro de la renta fija tenemos a los bonos de vuelta. Los bonos son considerados renta fija, y acá es donde quiero hacer una aclaración. Son considerados renta fija porque de antemano yo sé
qué me van a pagar. O sea, en el prospecto de emisión yo tengo los intereses, qué intereses me van a pagar, cómo se van a devengar, cómo se van a contar los días y demás, siempre y cuando me paguen, ¿bien? Y acá viene la aclaración que quiero hacer. Porque muchas veces se presenta esa duda de, bueno, pues yo tenía bonos y entré al canje y no me pagaron lo que me iban a decir. Y sí, si no se cumplen las condiciones del contrato y no te van a pagar lo que dicen, pero conceptualmente son renta fija, digamos, salvo estas excepciones de que podría ser un default, por ejemplo. Las letras del tesoro son muy similares, nada más que funcionan más a descuento, es decir, paga un precio menor que el nominal y la tasa está implícita. Bueno, las obligaciones negociables también son de renta fija, eh, así que las condiciones están pactadas de antemano. Y los cheques de pago diferido también, porque yo compro el cheque a una tasa y me van a pagar esa tasa al vencimiento, ¿bien? Y para la empresa que vende también es lo mismo, vende a esa tasa y la tasa ya está pactada. Después en renta variable sería aquellos instrumentos que yo no sé de antemano cuánto voy a ganar, ¿bien? Y acá también hay que aclarar otra duda porque muchas veces recibimos esa consulta de, bueno, yo quiero invertir en esta acción y cuánto me va a dar por mes o cuánto me va a dar por trimestre o yo quiero ganar tanto por mes. No hay forma, y esto es muy importante aclararlo, no hay forma de asegurar un rendimiento en acciones, porque la acción el precio va a depender de la oferta y la demanda, va a depender de un montón de factores que son imposibles de tener en cuenta y de alguna forma predicar el futuro y decir, bueno, esto va a pasar así, vas a ganar tanto. Así que cuando uno compra acciones, tiene que entender eso, que no va a tener un rendimiento fijo ni asegurado y demás. Después tenemos de vuelta las cuotas parte de un fondo común, y esto también es importante aclararlo. Cuando nosotros vamos a suscribir un fondo, nos dicen el fondo tiene una rentabilidad anualizada de tanto o rindió el último año tanto, pero tampoco es una renta segura. O sea, que el fondo el año pasado haya rendido un 100% no significa que este año vaya a rendir lo mismo, digamos. Acuérdense que nosotros tenemos una participación de una cartera de activos que puede ir variando su rendimiento. Obviamente, si el fondo invierte en activos como plazo fijo, o cauciones, o cuentas remuneradas, o ese tipo de activos, y sí, probablemente la rentabilidad se mantenga a lo largo del tiempo. Pero dentro de los que serían fondos más de renta variable o de deuda argentina o algo así, la rentabilidad va a ser variable, ¿bien? No va a estar fija. Y según la estructura de emisión, sería qué parte ocupa cada uno de los instrumentos dentro del balance de la empresa. Los que están dentro del balance serían las obligaciones negociables, pues son el pasivo de la empresa, ¿bien? Pasan a ser un pasivo. Los valores de corto plazo también son un pasivo. Las acciones son patrimonio neto, son el capital de la empresa. Y los cheques de pago diferido son un pasivo para la empresa porque es una obligación que a futuro va a tener que afrontar. Y fuera del balance serían los valores de deuda fiduciaria y los certificados de participación fiduciaria que están en un fideicomiso, no están dentro del balance de la empresa, entonces tiene una personería jurídica, digamos, aparte. Y las cuotas parte de un fondo común también están fuera del balance porque son parte del balance de la cartera del fondo, no de la misma empresa que lo emite, digamos. No sé, Juanjo, si me... Ah, perfecto. Y después para hacer una clasificación de estos instrumentos, teniendo en cuenta, acá si ven en el gráfico, en el eje de las X, digamos, tienen lo que sería el riesgo, de izquierda a derecha, digamos, a la derecha hay mayor riesgo, a la izquierda menor, y en el eje de las Y sería el rendimiento esperado, de abajo hacia arriba, digamos, mientras más arriba, más rendimiento. Y acá hemos hecho una especie de clasificación de cada uno de los instrumentos de los que acabamos de hablar. Lo que sería money markets, que son, por ejemplo, los fondos comunes de inversión de liquidez. ¿Qué ventaja tengo? Y que la liquidez es inmediata, tengo la liquidez todo el tiempo, es como tener el dinero disponible.
pero obviamente al tener esa liquidez sacrifico lo que sería el rendimiento esperado. Voy a tener un rendimiento más bajo que una alternativa por ahí de mayor riesgo. Si me voy a lo que es renta fija de baja duración, es decir, renta fija de corto plazo, voy a tener un poco más de rendimiento, pero voy a tener un poquito menos de liquidez, porque obviamente tengo que esperar al vencimiento para cobrar esa renta, ¿bien? Y ya si me voy a una renta fija a más largo plazo, también voy a tener un poquito más de rendimiento, pero ahí sacrifico más todavía de liquidez, porque tengo que esperar más plazo para hacerme de mi inversión y de mi renta. Y después si voy a algo renta mixta sería un combinado entre lo que es fijo y variable, es decir, un poquito de fijo, otro poquito de variable, como para meterle un poquito más de picante a la cartera. Voy a tener un rendimiento esperado más alto todavía, pero acá sí la liquidez es menor porque si estoy invirtiendo en renta mixta, o sea, si estoy yendo a instrumentos de renta variable también, obviamente es más una inversión de largo plazo, no de tan corto plazo. Y después, ya si me voy a acciones, y esto también lo quería aclarar, cuando yo invierto en acciones, me vuelvo una especie de inversionista de largo plazo, porque si yo estoy comprando una participación en una empresa, estoy comprando una parte del capital de una empresa, obviamente lo hago porque quiero tenerla mucho tiempo. Nadie compra un negocio para a los 2 días venderlo, ¿bien? Entonces se piensa o la idea de invertir en acciones es que sea algo de largo plazo, ¿bien? Y obviamente el rendimiento que voy a esperar si estoy asumiendo el riesgo de un negocio es mucho mayor que si estuviera haciendo un plazo fijo o estuviera comprando un cheque o estuviera haciendo algún instrumento más de renta fija, digamos. No sé si... Perfecto. Ahora, con Juan acá decidimos darles distintos tipos de instrumentos como para ir a lo específico, ir a lo que realmente invertiríamos. Y en renta variable tenemos, por ejemplo, a los CEDARs. Para los que han estado en otras charlas, ya dijimos varias veces la definición. Les voy a hacer una pequeña definición como para ponerlos a tono de vuelta. Pero básicamente los CEDARs son acciones del exterior que cotizan en Argentina y que yo las puedo comprar desde pesos, ¿bien? Es un instrumento muy interesante, pues están dolarizados, porque ajustan por el dólar contado con liquidación y porque de paso me salgo del riesgo argentino en todo sentido. O sea, más allá de que entro desde peso, ya es un instrumento que está ajustando por dólar, o sea que me voy del peso y me voy del riesgo de las empresas argentinas. Estoy totalmente en el extranjero. Esta cartera que está acá es la cartera que recomendamos de San Juan Bursátil, la cartera de CDRs que recomendamos de San Juan Bursátil, que tiene un rendimiento histórico del 21% aproximadamente en dólares, y que básicamente, más allá de entrar en cada uno de los instrumentos para no sofocarlos tanto, quiero que se queden con la idea que tiene la cartera. Y esta cartera tiene una idea de dejar de lado un poco lo tecnológico, que ya está muy caro. Esto lo venimos diciendo en varias charlas y lo pensamos de hace mucho tiempo. Son instrumentos que están muy caros y que ya superaron por lejos lo que valían antes de la crisis del coronavirus. Entonces son instrumentos que ya están más caros aún de lo que estaban antes. Dejamos de lado ese tipo de activos de tecnológicas y nos pasamos más a lo cíclico, a lo que todavía o recién se está recuperando o algunos todavía no se recuperan, y creemos que lo que hay que invertir de ahora en más es más en el sector financiero, en el sector energético, industrial, en el consumo, ¿bien? Y por eso tenemos esta cartera de activos que, si bien sigue teniendo un poquito de tecnológicas por una cuestión de diversificación, está más centrado en lo que son los sectores cíclicos. Por ahí, para destacarles algunos activos de los que a mí particularmente me gustan, JP Morgan me gusta, es un banco de inversión muy grande, me parece que si hay una suba de tasas, me parece que lo puede llegar a beneficiar. Bank of America igual. Coca-Cola me parece un activo para siempre tenerlo en cartera, más allá de que en la crisis del coronavirus no rindió muy bien, porque obviamente es una empresa muy de consumo, pero para mí es para tenerlo siempre en cartera.
Berkshire Hathaway también me gusta, me parece un gran activo. Y después Goldman Sachs también me gusta, es un banco de inversión muy grande también y me parece que es algo como para tener en cartera. No sé si me puedes... Perfecto. También tenemos este producto que es carteras administradas, que también lo venimos hablando en otras charlas, que acá tiene un mínimo que es de, corregime Juan si me equivoco, pero están en $5.300 al contado con liquidación, o ese es el Sí, mínimo. exacto, Facu. Bien, tiene un mínimo este instrumento y es una cartera de CEDARS manejada por profesionales que no tiene comisión de compra y venta, entonces les da a ellos una, digamos, les da más posibilidad de poder comprar y vender tranquilamente sin que los afecte la comisión. Entonces es un producto bastante interesante porque yo dejo ese dinero y estos dos profesionales me lo administran sin que yo tenga que estar comprando, vendiendo. Tiene una gestión más activa, digamos. Y dentro de esta cartera administrada, estos son los activos que actualmente tenemos en cartera. Y volvemos a lo mismo, está más orientada a lo que es cíclico. Bien, tiene JP Morgan, tiene Berkshire, tiene Bank of America, Coca-Cola, Exxon, esa es otra empresa que me gusta mucho, que no la nombré recién. Exxon es una petrolera americana, así que es una empresa bastante interesante teniendo en cuenta lo cíclico, ¿no? No sé, Juan, si me puedes pasar a la otra diapositiva. Después ya si quiero estar totalmente en el exterior, si no quiero ni siquiera tener la plata en una sociedad de bolsa argentina, o sea, quiero directamente irme al exterior, voy a ETF, que son fondos comunes de inversión en el extranjero que cotizan en bolsa, entonces los podemos comprar y vender libremente, que también estamos pensando en lo mismo, en comprar ETF de algo que sería más cíclico, no tan tecnológico. Y acá sí destaco otros sectores que antes no había destacado, que es, por ejemplo, Real Estate. Es un ETF que es el XLRE. Es un ETF que está bastante bien y me parece interesante como para diversificar una cartera. Después tenemos los de siempre, tenemos SPY, que copia el S&P. Eso es otro ETF como para tener en cuenta. XLE, que es el del sector tecnológico, otro ETF muy interesante para tener en cuenta. Después XLF, que es el del sector financiero. Y a ver, algún otro más que... Y AYA, digamos, que es el de Asia, me parece que para el que le gusta el riesgo puede llegar a andar muy bien. Es un mercado que todavía le queda bastante por desarrollarse y me parece que sería interesante si alguien quiere asumir un poquito más de riesgo, entrar en ese ETF. Y después el ETF de Europa también me gusta bastante porque como que todo el tiempo pensamos en Estados Unidos, invertimos en acciones de Estados Unidos, compramos ETFs de Estados Unidos, pero por ahí dejamos de lado lo que sería Europa, que también es un mercado bastante seguro y me permite diversificar geográficamente, digamos, no estar siempre en Estados Unidos. Otro más que quiero destacar, otro sector que quiero destacar es el de commodities. Los commodities tuvieron un salto bastante interesante y me parece también hay que tener en cartera como para estar diversificado y no estar siempre en acciones o en bonos y por ahí irse a un sector que que puede tener un rendimiento bastante alto también. Buenísimo, Facu. Para cerrar un poco eh, la idea de mostrar estos productos y este seguimiento es que tengan en cuenta que desde el equipo de San Juan Bursátil estamos constantemente revisando carteras, brindándole propuestas de inversión a nuestros clientes, haciendo seguimiento. Tenemos este mecanismo de gestión activa de carteras. Y esto todo se vincula un poco con lo que les comentaba de las inversiones inteligentes, el hecho de ir conociendo cómo se mueve el mercado. Siempre yo recomiendo a la gente que empiece a invertir lo antes posible en su vida porque
más allá de que ya hemos visto lo importante que es el tiempo en cuanto a los resultados de las inversiones y la óptica de largo plazo, también cuando se empieza a invertir es cuando uno se empieza a interiorizar más con el funcionamiento y más allá de los resultados se embebe un poco más de todo y empieza a adquirir estos aprendizajes que mientras antes se tienen en la vida, obviamente es mucho mejor y desde San Juan Bursátil intentamos hacer todo lo posible por que tomen las decisiones de la forma más informada y mejor asesorada posible. Así que era un poco esto, comentarles estas carteras, que son las que nosotros vamos publicando periódicamente en nuestros informes, y obviamente estar siempre a disposición de ustedes para poder resolver sus dudas, sus consultas y asesorarlos en los primeros pasos en su camino en las inversiones. Así que bueno, eso es todo en cuanto a la presentación. Ahora, si quieren, si hay alguna consulta, abrimos el chat y quedamos a disposición para resolverlo. Hola Juanjo, Facu, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, yo hace poco que he empezado con el tema de la bolsa y nada, no conozco mucho del tema, pero está mucho esto de invertir en dólares, invertir en la bolsa, que como que uno no sabe bien qué camino tomar. Yo en este caso tomé el de la bolsa, pero ¿me pueden decir tipo qué conveniencias o riesgos también tiene el tema de los dólares? Porque, por ejemplo, si uno quiere, no sé, yo tengo el proyecto de tal vez el año que viene, si todo se arregla, la situación se calma un poco, irme al exterior. Entonces, con ese objetivo, ¿me conviene ahorrar en dólares? ¿Me conviene seguir ahorrando en peso argentino? Nada, si me pueden orientar un poco con eso, buenísimo. No sé si querés que responda yo, Juanjo, o vos. Sí, sí, si querés responder vos, Facu, yo... Estoy afilado, así que Sí, no, sí. mentira. Eh, el riesgo que tiene estar invertido en dólares es que el dólar es una moneda como cualquier otra y Estados Unidos tiene inflación. De hecho, la inflación en Estados Unidos está aumentando y se espera que siga así por la cantidad de emisión que ha habido en Estados Unidos. Creo que, si me equivoco, Juanjo, corregime, pero creo que es el máximo histórico que han tenido de emisión por el apoyo, por el coronavirus y toda esta crisis que hay. Entonces tenés ese riesgo con el dólar. No es que el dólar siempre es lo mejor para hacer. Y si pensás irte al exterior el año que viene, el dilema que tenés es que tenés solamente un año para invertir eh, y estarías asumiendo por ahí un poquito más de riesgo si te vas a un activo como acciones o algo un poquito más riesgoso, pero yo sinceramente con la inflación que va a haber y con este paquete de estímulos y si las tasas de interés siguen bajas como se prevé, por lo menos por un tiempo, yo me la jugaría, iría a lo que son las acciones o algo más. Bonos tampoco te van a dar un rendimiento tan grande porque las tasas hoy son muy bajas. Así que si sos joven y tenés un año, tal vez sí, me iría a acciones. Bien. Bien, bien, perfecto. Y sí, yo agrego ahí ese tema, bueno, como hablábamos un poco al principio, cuando hay un objetivo específico y es un objetivo, en tu caso, es de corto plazo, lo que sí, obviamente te diría de cajón que intentes no ahorrar en pesos argentinos porque hay un riesgo de pérdida de poder adquisitivo y de devaluación bastante grande. Por ende, sí te recomendaría que al menos la primera medida que tomes es, si te vas a ir a un país extranjero, que ahorres en una moneda que no sea peso. Y después, en acciones, concuerdo con lo que dijo Facu. Hoy en día es muy concreto el riesgo de que haya inflación en dólares. Venimos de muchos y muchos años en los cuales la inflación en dólares ha sido muy baja.
Hoy en día ese riesgo es mayor, es más, ya se está materializando. Pero si yo fuese vos, no asumiría demasiados riesgos, ya que vos tenés un objetivo concreto y es de corto plazo. Por ende, intentaría hacer algo lo más diversificado posible, cosa de por ahí, porque lo que pasa con las acciones, con la renta variable es justamente eso. Si lo pensás a largo plazo, si lo pensás de aquí a 10 años, 20 años, lo que fuera, es muy probable que sea la inversión más inteligente y más eficiente que puedas hacer. Pero el hecho de que sea un horizonte temporal tan corto, en tu caso, o sea, de aquí a un año, por ahí estás asumiendo un riesgo que también puede salir bien, puede salir mal. A la larga es muy probable que salga bien, pero en tu caso yo lo que sí haría es intentar diversificar los riesgos, por ahí invertir en cuestiones lo más conservadoras posibles, eh, cosa de no perjudicar tu capital faltando tan poco para que lo tengas que usar con ese fin. Y si Buenísimo, te vas a chicos, muchas ir, gracias. y si te vas a ir del Sí, país, no te vayas a Venezuela porque vas a tener el mismo problema allá. no, 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 no. Igual es un viaje largo, pero se vuelve, así que. Pero Ah, bueno, buenísimo. igual se necesita la plata. Claro, sí, sí. Buenísimo. Ahí, Juanjo, hay preguntas en el chat. A No ver, sé cuál querés. bueno, ¿qué inversión recomiendan para un plazo entre 1 o 2 años? Esto, como le comentaba recién a Mari que preguntó, la inversión entre 1 y 2 años para el universo de las inversiones en general es un plazo corto de tiempo. También depende de cuánto riesgo quieras asumir. Si pensamos en 1 o 2 años y queremos madurar una inversión en ese plazo, es muy probable que el rendimiento, si no queremos asumir riesgos, sea bajo, debido a que con horizontes de tiempo tan cortos, por ahí lo ideal es no asumir riesgo en activos que en general tienen mejores retornos, pero que son más volátiles, como por ejemplo las acciones, que como vemos en el gráfico, a la larga es lo que más rinde, pero también tiene movimientos intermedios más abruptos. Yo lo que recomendaría en ese caso es, si está la posibilidad, diversificar, buscar distintos frentes, poner un porcentaje pequeño de mi capital en acciones, un porcentaje pequeño si voy a invertir en pesos, en instrumentos que ajusten por inflación. Hay unos bonos, se llaman bonos SER, cuyo capital va ajustando siguiendo un coeficiente que ajusta por inflación, entonces eso nos protege de la inflación. También, obviamente, pondría cierta capital en moneda extranjera para cubrirme de un escenario de devaluación que nosotros lo vemos bastante probable para fines de año, para principios del año que viene. Así que lo que yo recomendaría es que hables con nosotros, que busques asesoramiento y siguiendo una serie de consultas que te podemos hacer acerca de cuántos riesgos querés asumir, cuál es tu objetivo y demás, poder armarte una cartera adecuada para ese horizonte. Y en cuanto a las criptomonedas, bueno, yo particularmente considero que es una tecnología muy promisoria, con muchísimo potencial, pero las criptomonedas en general son activos que se mueven con muchísima volatilidad, con mucho más volatilidad que cualquier activo del universo de inversiones tradicionales, eh, y que además son proyectos que tienen potencial o que la gente les atribuye potencial, pero que todavía no se concreta en algo demasiado tangible, entonces es mucho más difícil atribuirle un valor intrínseco, digamos, como se puede hacer, por ejemplo, con una acción de una compañía, que nosotros vemos la acción de Amazon al precio que cotiza y decimos, bueno, esta acción cotiza este precio y es un porcentaje
del capital de esta empresa que se comporta de tal manera, que su negocio se mueve así, que genera tanto flujo, que crece de tal modo. Entonces es más fácil tener sensibilidad acerca de si ese precio que pagamos por esa acción es caro o barato. Con los bonos pasa lo mismo. En cambio, con una criptomoneda es como que estamos apostando o poniendo nuestro capital en algo que probablemente se use a la larga, tiene un potencial tangible, pero es mucho más difícil saber si el precio que tienen en la actualidad refleja su valor o no. Por ello es que, al menos en San Juan Brussal y yo en particular, recomiendo que la gente invierta montos pequeños de su capital en eso y se sensibilice con los movimientos que tienen, porque son movimientos muy abruptos. De repente suben en un mes, suben un 20%, al otro mes cae un 50%, son movimientos muy abruptos. Entonces empezar con un capital pequeño, ver si esos movimientos nos dejan tranquilos o no, y sobre todo con un capital que estés dispuesto o que no te perjudique tanto en caso de que lo pierdas, o en caso de que te despiertes un día y tener un 30%, un 40% menos de lo que invertiste. Eh, Eso me parece al menos lo adecuado en principio. Después, obviamente, si uno se va sintiendo cómodo y además puede aumentar o disminuir la inversión, pero al menos a priori ese es mi consejo. No sé, Facu, si Yo estoy en la compartís. misma que vos. Es un instrumento son instrumentos que tendría en cartera, no los despreciaría para nada, pero sí que tiene que ser plata que estás dispuesto directamente a perderla en caso de que pase algo muy malo, digamos. No puede ser los ahorros para la casa o plata que vas a usar para el corto plazo que necesites más adelante porque tiene muchísimo riesgo, pero no los dejaría tener en cartera porque es como dice Juan, pueden andar muy bien también, entonces sería como hacer una apuesta a esta nueva tecnología, bueno, no sé si ya tan nueva, pero que por lo menos innovadora y que sí, yo lo tendría en cartera. Y desde la bolsa, si querés invertir en criptos desde bolsa, lo tendrías que hacer con ETF, que también hay ETF de criptomonedas, por ahí el mínimo va a ser más alto, va a ser el ticket mínimo de un ETF, que son $5.000, que sería ya para una cartera mucho más grande, pero se puede acceder también desde la bolsa y lo vuelvo a repetir, no es un instrumento que no tendría en cartera. Para mí no es un tabú, yo lo compraría, pero no haría, no haría una inversión tan grande, digamos. Bueno, ahí Damián pregunta, y para concluir, bueno, ya lo dijo en parte Facu, nosotros desde San Juan Bursátil accedemos a criptomonedas a través de estos ETFs, que son estos fondos comunes de inversión que cotizan en el extranjero. Lo útil de estos instrumentos para invertir en criptomonedas es que, en primer lugar, no tenemos que preocuparnos por la custodia de los activos, que esto es algo bastante relevante en el universo de los criptoactivos, el hecho de tener que tener tu monedero virtual y guardar eso ahí, o que si lo dejamos en alguna casa de cambio de criptomonedas, corremos riesgo de que los hackeen y demás. Estos ETFs erradican este riesgo porque son fondos que cotizan en el mercado norteamericano, en un mercado regulado, y que están exentos de este tipo de hackeos o de peligros en cuanto al almacenamiento. Y además lo bueno es que también hay ETFs que te permiten, utilizando un solo instrumento, invertir en una canasta de distintas criptomonedas, que eso también por ahí puede ser útil para un inversor que no está muy avesado en el tema, no está muy informado, pero quiere entrar, la posibilidad de comprar un solo instrumento y poder invertir en varias criptomonedas al mismo tiempo, y así diversificar un poco ese riesgo de que justo invertamos en la tecnología que después por ahí termina obsoleto, termina siendo pasada por alto y pierde su valor. Sí, además, bueno, como decía Juan,
con los ETF es muy fácil comprar y vender, entonces como decía recién, es muy simple hacerlo y te saca todo el problema de las criptomonedas, que es el de la wallet, dónde tener la wallet, cómo hacer para comprar el dólar cripto, cómo hacer para fondear la cuenta. Acá directamente pones pesos en una cuenta bursátil, te los transformamos a contado con liquidación y compramos el ETF y después lo vendemos sin problema, como mucho más simple. Por lo menos a mí me ha resultado así. Acá Tincho pregunta recomendar algunos libros para aquellos que estamos entrando al tema de inversión, la bolsa, las finanzas. Bueno, sí, yo recomendaría el de Benjamin Graham, El inversor inteligente, creo que es el nombre, que es como el padre de lo que es, o el profesor, el gran profesor que tuvieron algunos grandes inversores de los más representativos del mundo, como Warren Buffett. Es un libro que habla mucho acerca de cómo buscar el valor al momento de analizar empresas, habla acerca de equilibrios, de buscar equilibrios entre distintos tipos de activos en la cartera. Me parece un libro muy interesante, está contado en un lenguaje bastante coloquial también y es un clásico dentro de lo que son las finanzas, así que creo que ese es el que recomendaría en primer lugar. Sí, ahí como dice Mariano también en el chat, el libro Mercado de Capitales, el manual para no especialistas, para mercado argentino es súper útil porque tiene todas las definiciones de todo lo que tenés que saber, más allá de que no te va a dar filosofía de inversión, digamos, pero sí cuando no entiendas algo o cuando te pierdas con algún concepto, es un libro que te orienta bastante. Es más una especie de diccionario, pero la verdad que sirve mucho también. Bueno, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias a todos ustedes por sumarse, por escuchar, por preguntar y por interesarse. Vamos a seguir con este ciclo de charlas, todos los meses vamos a estar promocionándolas, así que es un placer recibirlos y que se unan y seguir compartiendo y aprendiendo entre todos. Exacto. Bueno, yo también quería agradecerles a todos y bueno, y decirles que estoy a disposición para cualquiera que quiera consultar o que quiera que charlemos, más allá de que después ahora cuenta con nosotros o no, pero por lo menos para compartir conceptos o ideas, yo estoy abierto, así que Y bueno. acá les dejamos los datos por si quieren abrir su cuenta comitente en San Juan Bursátil. Esto se hace de forma online, ingresando a la página que figura en pantalla. Se puedan hacer todos los trámites relativos a la apertura de cuenta de forma online, el envío de la documentación y demás. Y por último, le dejamos nuestros datos de contacto. Estamos siempre a disposición para recibirlos, para charlar, para resolver dudas. Así que a disposición y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias chicos.